9 se hará en el Parlamento un debate sobre el rol de la justicia y las cárceles, con el foco puesto en garantizar las condiciones de reclusión en nuestro país. El encuentro es organizado por la oficina que dirige nuestro invitado de hoy, el comisionado parlamentario para el sistema carcelario, Juan Miguel Petit. Buenos días, gracias por acompañarnos. Buen día, gracias a ustedes por la invitación. Bienvenido, Juan Miguel. Bien, y ya solo garantizar las condiciones de reclusión en Uruguay, con las noticias que venimos tratando día a día y desde varios ángulos, lo hablábamos fuera del aire y me gustaría empezar por ahí porque me imagino que es lo que le pasa a la gente del otro lado y nos pasa a nosotros los periodistas, es decir, buscarle el lado positivo a esto. Y vos me dijiste, sí lo hay. ¿Cuál es? Sí, bueno, primero yo creo que cuando uno dice hablemos de las cárceles, yo me imagino que hay mucha gente que debe dar comentarios muy radicales, muy pesimistas, muy extremos, o apagar el medio de comunicación, porque es como que identificamos lo carcelario con algo muy malo. Que bueno, tiene su lógica porque la cárcel es donde van aquellas personas que cometieron una transgresión calificada como delito. Pero por otro lado hay que decir, no necesariamente tiene que ser un lugar espantoso o oprobioso, que no lo son en todas las cárceles de Uruguay. Uruguay tiene 30 cárceles, un archipiélago que hay cosas muy distintas. Hay una parte que sí está muy mal, hay otra parte que está más o menos, y otra parte que está bien, que está haciendo cosas muy buenas. Hay muy buenas noticias todos los días, hay gente que hace cosas muy notables todos los días. Y a veces en realidad más que hablar de las cárceles hay que hablar de del estado de la sociedad en Uruguay, porque la situación de las cárceles tiene que ver con la sociedad. Claro. Somos nosotros, es un reflejo de lo que ocurre afuera, de nuestra familia, de nuestra convivencia, de nuestra posibilidad de empleo. Juan Miguel Dostoyevsky era el que decía eso, ¿no? Que el nivel de civilización de una sociedad se mide por cómo trata a sus presos. Exacto, yo creo que hay muchas reflexiones, Dostoyevsky es una. Por ejemplo, los viejos mitos en la India cuentan que los jueces que tenían la responsabilidad de mandar gente de presa iban antes un tiempo ellos mismos en la cárcel para ver justamente cómo era ese lugar. Y claramente lo que ocurre allí marca un nivel de lo que pasa en el país. Nosotros decimos que las cárceles de Uruguay son una anomalía estructural, porque tú en Uruguay encontrás un cierto nivel esperable. Por ejemplo, si tú vas a un hospital, vas a un liceo, o vas a ver cómo funciona, no sé, un programa social, o cómo se hacen las carreteras, o cómo es el medio ambiente. No seremos el país más desarrollado del mundo, con más recursos, con el Estado más vigoroso, pero somos un país que tiene fuertes políticas sociales, alta inversión social, un Estado activo. Ajá. Y sin embargo, cuando tú entras a la cárcel, te parece que entraste a otro país. Algunas cárceles, por lo menos. Entonces, evidentemente, allí algo nos pasó. A todos como sociedad. No es el resultado de una persona, de un gobierno, de una administración. A todos como sociedad nos pasó algo con ese tema. Uruguay en 10 años tuvo una explosión demográfica. Uruguay integra tristemente, lo que en serio y en broma yo llamo la liga de los países con más presos en el mundo, que es una triste liga, porque es una muy mala señal. No es bueno tener mucha cantidad de presos, no baja la delincuencia por tener mucha cantidad de presos. Entre otra cosa, porque si tú tienes mucha cantidad de presos, vas a estar condenado a tener un sistema que es infinanciable, como es el caso de Uruguay. 11.000 presos en Uruguay es imposible. Habría que, por ejemplo, triplicar o cuadruplicar el presupuesto penitenciario para tener un sistema medianamente bueno. ¿Qué gobierno puede hacer eso? ¿Que la opinión pública querría eso? Me da la impresión que no. Entonces, estamos condenados a tener un sistema que funciona muy mal. Un sistema que funciona muy mal es una fuente constante de violencia, de delincuencia, de reincidencia. Entonces, lo que hay que pensar es un modelo diferente, políticas diferentes, donde haya, por ejemplo, algo que en Uruguay existe muy poco, que son las medidas alternativas o sustitutivas. O sea, para delitos leves, delitos de hurto, tentativas de delitos, para delitos que no tienen daños a las personas, o delitos que están cometidos por el influjo de las drogas. Pero con el nuevo código vienen en aumento estas penas sustitutivas. Con el nuevo código, ahí está, el nuevo código es una cosa muy buena, es parte del tema de la reflexión de la jornada que hacemos hoy en el Parlamento con distintos actores y abierta al público, pero el nuevo código también tiene como correlato algo que todavía no existe y que no está desarrollado, que es un nuevo tipo de medidas sociales. O sea, si usted es una persona que cometió un delito leve o que cometió un delito claramente, es un joven de 18 años que es adicto o que tiene algún problema de salud mental, claramente encerrarlo muchos años en una celda con otras 5 personas y no tener actividades no es una buena cosa. Cuando salga dentro de 1 año, 2 años, 3 años, va a ser un problema mucho mayor y va a delinquir enseguida. Entonces, eso requiere otro tipo de medidas
que aparte sean creíbles para la opinión pública. Eso me parece muy importante en cuanto al cambio cultural que debe acompañar al código, porque si no la gente después queda indignada por cosas como la que acaban de pasar con estas agresiones en el marco de la manifestación del G20 y 2 procesados que encima a uno le dejan tomarse las vacaciones para después venir a firmar a la comisaría. Y no parece haber en la pena alternativa una proporcionalidad. Y además hablaste de la opinión pública y me imagino también cada vez que se habla de esta situación, nos pasa a nosotros cuando traemos invitados y hablamos de esa rehabilitación o del dinero que se destina o de esas penas alternativas, los mensajes son lapidarios, desde mátenlos a todos o yo no quiero poner plata más para mantener a esta gente. Sí. Bueno, ayer tuvimos además a un futuro precandidato por el Partido Nacional, Techera, y le preguntamos también, él dijo, o van a la cárcel o se van a hablar con el de arriba, y le preguntamos por los derechos humanos y dijo que se vayan a tomar café. Y esto no es la primera vez que lo escuchamos en Uruguay, ni que está sucediendo en la región, y el tema seguridad es uno de los que más va a tener en cuenta la señora y el señor que va a poner el voto. Bueno, yo creo que hay una evolución del espíritu humano y de la cultura y de las ideas. Y el delito siempre genera esas reacciones, distintos tipos de reacciones extremas porque afecta a los que sentimos. Nos da miedo, nos da asco, nos da rechazo. Entonces muchas veces no razonamos del todo bien frente a eso. Pero hay que pensar, como me decía una médica muy amiga hace poco, muy sabia, la doctora Celia Herrera, me decía, la venganza tiene millones de años en la historia de la humanidad. La ley del talión, 5.000 años. Las bienaventuranzas, 2.000 años. La Declaración Universal de Derechos Humanos, que se festejó ayer, 70 años. Claro. O sea que nosotros vamos encontrando respuestas diferentes a la violencia de a poco, más inteligentes. La cárcel concebida en a fin del siglo XVIII era una cosa. Hoy en día empiezan a aparecer en muchos lugares, también en Uruguay, otro tipo de medidas que no implica que no haya castigo, que no implica que la persona rinda cuentas. Lo que implica, sí, otras formas por las cuales la persona se restaure, arregle lo que dañó si puede, trate de encarar un nuevo proyecto de vida y pague sus cuentas con la sociedad sin volver a ser un nuevo factor de conflicto. Eso requiere políticas sociales y requiere que medidas que sean creíbles, porque la opinión pública, los fiscales, los jueces, las víctimas de los delitos, todos los actores que están involucrados en eso tienen que tener garantías de que esas medidas, que no van a hacer encerrar a una persona en una caja, van a ser eficientes, van a permitir que esa persona restaure algo del daño que cometió, ahora, que no vuelva a cometer ese daño. ¿Solo con más dinero se logra eso? Porque hoy por hoy hay, incluso la policía que está dentro de los centros penitenciarios denuncia que quienes mandan a veces son los propios delincuentes, que ese circuito de violencia no se puede casi que quebrar en el caso del penal de libertad, sino es clausurándolo. Con el presupuesto que se tiene, ¿es posible lograr otra situación? Bueno, con el presupuesto que se tiene seguramente no. Yo creo que algunos recursos se necesitan, pero no quizás... Tú para lograr cambios importantes no necesitas todos los recursos que teóricamente necesitas. A veces hay cosas que se realizan con recursos, pero sobre todo también con liderazgos, con coordinaciones, con articulaciones, con acuerdos entre organismos. En Uruguay todavía hay muchos organismos que coordinan muy mal, que articulan muy mal, o que tenemos un Estado muy feudalizado, que funciona como una biblioteca, ¿no? Cada área es un mundo aparte y que no se siente que hay un mandato común. Dividimos la realidad arbitrariamente, bueno, esto es vivienda, esto es educación, esto es alimentación, esto es justicia, y en realidad la vida de las personas es una sola cosa. Eso requiere diseños nuevos, de concepciones nuevas, donde haya instituciones que, por ejemplo, hay muchas familias vulnerables, que son las que en general se vinculan a lo penitenciario. Las 11.000 personas que están presas tienen 50.000, 60.000 familiares, hijos, allegados directos. Esa es una enorme oportunidad para trabajar, que el Estado desaprovecha. ¿Tendría que pasar al ala del Ministerio de Educación y Cultura, del sistema penitenciario, como se propone? Bueno, a mí me parece bien que salga del Ministerio de Interior, porque el rol policial es una cosa y el rol educativo es otro, el rol de rehabilitación. Por supuesto que la gente siente esas dos cosas y es natural que uno... Es comprensible. Cuando uno es víctima de un delito o uno ve un delito, no le sale de adentro el grito de que venga una clínica de rehabilitación y ayude a esta pobre persona que cometió un delito. A todos nos sale porque está en la propia naturaleza humana. Te sale la respuesta
de defensa, de miedo, de reacción, de responder. Igual como excepción hemos visto algunas otras declaraciones de víctimas en los últimos tiempos y vale la pena también rescatarlas. Pero exactamente, Uruguay tiene una tradición muy rica. Graciela Barreda, una persona que le mataron a su hijo, ha construido un movimiento y recorre las cárceles tratando justamente de prevenir ese tipo de cosas. La novia del muchacho que mataron en la Playa Ramírez, por ejemplo, también hizo declaraciones en ese sentido. Exacto, el histórico movimiento Gustavo Volpe, nacido, creado por la madre de Gustavo Volpe, que murió en una punga, en un robo, como se utilizaba en aquella época, una punga, arriba de un ómnibus. O sea que a esa reacción inmediata hay que imponerle también la otra parte del espíritu humano, la inteligencia y la capacidad de mejorar como especie y de combatir la violencia y no avivarla. ¿La nueva ley de cárceles te parece que es volver para atrás? No, la nueva de cárceles me parece una muy buena cosa, una muy buena idea que se haya discutido. Nosotros fuimos a la Comisión de Constitución y Código, lo que planteamos es que había que trabajarlo más ese proyecto, había cosas que faltaban, había elementos que nos parecía que había que agregar. Hay temas muy complejos, como por ejemplo el trabajo penitenciario, ¿no? Que desde el punto de vista de la regulación laboral, que es un problema en todas partes del mundo. ¿Cómo se hace para tratar de fomentarlo? ¿Cómo se hace para evitar que sea una competencia desleal con el mercado? Para a la vez tratar de favorecerlo, así como existen las zonas francas, que tienen beneficios fiscales, estatales. También aquí, lo que sostenemos muchos es, bueno, aquí hay una intervención social estratégica. Así como es estratégico favorecer las zonas francas, que tienen beneficios impositivos y demás, pero porque traen tecnología, ponen el país en el mundo, etcétera, etcétera, también acá hay una intervención estratégica que de alguna manera puede ser competitivo con el mercado formal, pero que socialmente es estratégico. Que esa persona que está presa, cuando salga, tenga una microempresa, tenga una cooperativa, tenga un trabajo, sepa lo que va a hacer y que no salga a la nada. Bien. Mañana en el Senado se va a discutir la moción de censura del ministro del Interior, Eduardo Bonomi. Son varios temas, pero uno de ellos tiene que ver con cómo manejó el Ministerio la muerte del recluso Carlos Alberto Núñez en el Penal de Libertad. Esto fue el 9 de octubre y se nos dijo a toda la población a través de la web que esto había sido por una discusión con otro preso y que había sido asesinado con un corte carcelario. Hiciste una investigación, te tomaste tu tiempo también para hablar con testigos y esto dio lo contrario, que fue asesinado por una bala no letal, pero sí que habían tirado desde muy cerca por parte de un policía, pero que además quedó tirado, demoraron en atenderlo, lo patearon cuando estaba herido. Sí, hicimos una investigación porque la hicimos con todo el equipo, no la hice yo solo, pero sí, yo obviamente la orienté. Fue un trabajo muy fuerte para nosotros y resultó en un informe que presenté en el Parlamento el 29 de noviembre, con conclusiones en el sentido de lo que tú decís, que lamentablemente ese hecho ocurrió, una cadena de hechos muy negativos, muy mal manejados, hasta con una versión que intoxicó el circuito informativo dentro del Ministerio, porque era una versión por lo menos infundada, yo decía allí por lo menos infundada o temeraria, y planteé 10 recomendaciones, a partir de este episodio, 10 recomendaciones para seguir trabajando con este tema. Yo todo lo que tenía para decir lo dije en ese informe y lo informé en la comisión. Después el informe tomó una cierta actualidad política y es natural que eso ocurra. No está en mis manos opinar, ni debo opinar sobre lo que cada actor después opina sobre lo que yo hice. Lo que yo hice fue ese trabajo, está allí. Que es parte de tu trabajo. Reporté a los legisladores. Pero ayer esto fue intencional, evidentemente. ¿Cómo se pueden llegar a dos conclusiones tan distintas? Bueno, era una de las cosas que yo planteaba. Había que investigar por qué los funcionarios que hicieron esa investigación llegaron a una conclusión tan, a mi juicio, infundada, porque por lo menos no se planteó que había una segunda hipótesis circulando y por qué se habían tomado algunas medidas tan negativas. ¿Y qué se puede hacer para que esto no volviera a ocurrir y tomar medidas de fondo? Porque además esto no ocurre como un rayo anoche-verano, ocurre porque hay una situación en un sector del sistema penitenciario que está mal, que está con muchos problemas de violencia, una convivencia muy violenta. ¿Cuántas muertes llevamos este año? Hay un circuito, bueno, no me acuerdo exactamente de la cifra, estamos en este momento en Uruguay este año ha habido menos muertes que el año pasado, que hubo 47, creo que estamos en 30 y poco. Sí. Tenemos la misma cantidad de homicidios que el año pasado. Por ahí preguntaba. Cayeron las muertes por causas naturales, pero hay que todavía afinar un poco estos números. Yo creo que, en fin, lo que yo tenía para decir lo dije allí.
Y bueno, ahora son los actores políticos, los comunicadores que opinan, las organizaciones Ahora, que toman sus valoraciones. Pensar que no es el único caso. De repente que no solo que se informa que la causa de muerte es distinta a la que fue, sino que de repente un preso sufre violación de sus derechos humanos y eso obviamente queda en este submundo que es el sistema carcelario y no tiene a quién recurrir. Bueno, nosotros la sensación que tenemos bastante incómoda cuando llegamos a investigar unos temas en detalle es que justamente faltan todavía muchos actores dentro del sistema penitenciario y que hay muchas cosas que todavía nos tenemos que conocer, justamente porque hay un sector que hay un bajo nivel de presencia del Estado, con cárceles que se transforman en guetos. Hay nuevos mecanismos que hay que introducir. Una cosa que nosotros estamos planteando y hemos conversado con el fiscal general y creemos que cuando haya recursos eso se va a implementar, es tener una fiscalía penitenciaria. O sea, que haya, así como hay fiscales organizados para el crimen organizado, para la violencia doméstica, etcétera, que haya una fiscalía especializada en lo carcelario, que conozca los lugares, que conozca cómo funciona, que conozcan las directoras, que conozca, bueno, este módulo funciona así, que está este problema, y no tener, porque hay un problema que es la baja resolución de muchos delitos que ocurren dentro de las cárceles. Claro. Y hay que evitar que haya impunidad, hay que evitar que y no tiene que ser así. La cárcel tiene que ser un lugar de trabajo, de educación, de rehabilitación, de convivencia, como lo logran las unidades pequeñas. Las macrounidades están condenadas. Es como si yo le dijera a usted, bueno, hoy en la entrevista central de hoy van a venir 6 entrevistados. Ustedes saben que no va a funcionar. Claro. No va a funcionar. Por mejor refuerzo hagan ustedes o por mejor buena voluntad que pongan su entrevista. Ahora, están trasladando muchos presos a Punta de Rieles, que es la cárcel de modelo. ¿No pone en peligro ese tipo de propuesta que sí funciona, el hecho de después trasladar cientos de presos más para ahí? Bueno, hay un problema en este circuito de las cárceles grandes, un problema de que faltan recursos humanos y logísticos para poder llenar de actividad y presencia pública esos macropenales que vienen de otra época, vienen de 100 años o más atrás. Pero Punta de Rieles no es chiquito tampoco, ¿no? No, es nuevo y se volvió a apostar por lo mismo. Punta de Rieles no es chico, allí tenemos un problema nacional de que cuando se hace, el Uruguay no tuvo la capacidad de haber pensado algo diferente. Se hizo, creo yo, con muy buena intención, con muy buena voluntad. Se buscaba bajar el hacinamiento, cosa que esta administración logró, bajar el hacinamiento, entre otras cosas buenas. Hay un proceso positivo. Yo siempre remarco eso. No hay que pensar que es todo malo, hay un proceso positivo, pero todavía nos falta mucho para llegar a lo que podemos como país. Sí, lo ideal es el enemigo de lo bueno, pero ¿sabes por qué te lo planteaba, Juan Miguel, también? Porque ahora, en el sistema de menores, otra vez vamos por un hogar enorme y otra vez a meter muchos en el mismo lugar, con todos los problemas. Sí. Es como que no vamos aprendiendo de las lecciones, de las piedras con las que tropezamos. Yo no conozco cómo es el diseño del Centro para Adolescentes o de Justicia Juvenil. Claramente, yo creo que ahora entre los actores hay como un aprendizaje, claro, es aquello que decía Ringo Buenavena, ¿no? La experiencia es un peine que nos regalan cuando ya no nos queda pelo. Y bueno, la experiencia nos ha mostrado que hay que hacer un cambio en el tamaño. Los grandes penales, imagínate que en tu barrio te dicen que te van a poner una cárcel de 2.000 personas, 3.000 personas. No te agrada. Pensás que va a ser algo muy inseguro, muy complicado. Todos pensamos en aquellas películas donde se escapaban presos y se metían en la casa de los vecinos. Yo he visto cárceles pequeñas en varios países, y algunas lejos, ¿no? En Suecia vi cárceles de 50 personas, 70 personas, en una calle de un barrio común y corriente, donde están los vecinos sentados al cordón de la vereda, una tienda, una escuela, y en la esquina enfrente hay una cárcel para 50 personas, una cárcel de seguridad. Y la cárcel que está allí permite que haya buen servicio de ómnibus, que haya luz, hay seguridad, hay más presencia policial y nadie se espanta con eso. Pero sin ir tan lejos, en Entre Ríos, en el sistema provincial, las cárceles tienen 200 personas, 250 personas. ¿Y es viable clausurar mejor. El penal de libertad? ¿Es viable de clausurarlo? Bueno, yo creo que no, sin duda que hoy no se puede hacer de un día para el otro, pero es como absolutamente necesario, creo que es viable en la medida, estos son como cuestiones que se comunican entre sí, son cosas que tienen que ir de la mano de otras cosas. No hay una medida salvadora, yo creo que en ningún tema, pero en este tampoco. No hay ese jugador que en el último, faltando 10 minutos, bueno, casi lo logra Nández en el partido de Boca River, ¿no? Hay un Suárez, pero no hay un Nández que nos salve, no hay una sola cosa que nos logre salvar. Hay un conjunto de cosas que es lo que nos cuesta a veces en
en todos los países, pero en Uruguay nos cuesta pensar más allá de instituciones, de personas, de momentos, de administraciones, de partidos, de sindicatos. Por eso yo he tratado de decir que algunos de estos temas tenemos que sentirlos como una causa nacional. Son un problema nacional. Son un problema nacional y son un lugar común nacional de decir que lo maten a todos, no sirve para nada, no quiero gastar un peso en las cárceles. Ahora, si razonamos de otra manera y vemos que allí tenemos una válvula en la cual podemos cerrar la violencia, si nosotros razonablemente Uruguay puede bajar a menos de la mitad la reincidencia. Bajar la reincidencia a menos de la mitad implican muchos miles de delitos menos por año, miles de víctimas menos, de traumas menos, de daños menos. Eso es posible y Uruguay lo puede lograr con su nivel de desarrollo, sin soñar en decir, bueno, por los holandeses porque son holandeses, los suecos porque son suecos y los canadienses porque son canadienses. Los uruguayos, en nuestro nivel de política social, de desarrollo social, podemos tener cerrada una válvula que hoy genera violencia. Eso requiere sentirlo como una causa nacional y encarar grandes temas que de pronto te da una solución, porque cuando se reabrió el penal de libertad, nadie lo hizo porque quería. El ministro Bonomi fue el primero que ha planteado públicamente cerrar el penal de libertad, cosa que yo acompaño y aplaudo totalmente, pero obviamente no se puede, sigue funcionando porque no hay una otra alternativa, pero hay alternativas posibles, pero requieren acuerdos a mediano plazo y entender que allí hay un foco de violencia, es como un barco que navega a la deriva. Yo planteé las recomendaciones, crear un grupo de trabajo, justamente porque esto no lo resuelve nuestra administración, llamar a un concurso de ideas y bueno, y si no, hacer lo que haya que hacer, pero ahí tenemos un problema grande que no puede seguir existiendo. Juan Miguel Petit, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias, como siempre. Gracias a ustedes, muy amables. Vamos